Malén Aznárez Torralbo nace en Santander, estudia periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y comienza como reportera del diario Arriba de Madrid y en los años 70 colaboradora de las revistas Posible y Cuadernos para el Diálogo. Fue la primera mujer en dirigir una cadena de periódicos en España, los 26 diarios de medios de comunicación del Estado, en la etapa de su privatización por el Partido Socialista entre el año 82 y 84. En 1984 fue nombrada adjunta a la dirección de Radio Nacional de España y en 1985 pasó a dirigir sus servicios informativos. Fue la primera periodista nombrada directora de los servicios informativos de la cadena pública de radiodifusión. Desde el 87 y hasta su cierre fue jefa de información nacional de la revista El Globo. En 1988 entró a formar parte de la redacción del diario El País, en donde ya había colaborado. En El País y hasta 2009 fue redactora jefa de Sociedad, defensora del lector y reportera y entrevistadora de temas científicos en El País semanal. Desde 2008 y hasta 2014 ha sido profesora de la Escuela de Periodismo del País y es desde junio de 2011 presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, organización en la que con anterioridad había ejercido de vicepresidenta. Malén, muchísimas gracias por venir. Ya habías estado en esta universidad, aunque en el campus de Cuenca, en otras jornadas que hicimos sobre periodismo y relaciones internacionales, de manera que, de nuevo, pues has venido a esta universidad. Yo creo que este centro es la primera vez. Bienvenida y encantado de estar contigo. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. Muchas gracias a la universidad y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y es un placer estar con vosotros porque quiero hablar de algo que me interesa muchísimo y que espero que a vosotros también, que es la ética y los medios de comunicación en estos momentos. Algo que yo no entiendo por separado y que es más, creo que no debería de existir la una sin la otra. Ya sé que bastantes de vosotros no sois alumnos de Ciencias de la Información, no vais a ser periodistas, que creo que es a los que os interesará fundamentalmente, pero también si hay alumnos de Derecho creo que también nos tiene que interesar. Yo creo que la información éticamente hecha, es algo que nos atañe a todos, nos atañe a todos los ciudadanos. Si lo reducimos al campo de los periodistas sería algo muy limitado, algo muy corporativo. Y es algo que nos atañe a todos porque la información es la base fundamental de una sociedad democrática. Si no hay una información independiente, no puede haber democracia. No puede haber una democracia. Y entonces, creo que nos debe de interesar a todos. Sin una información independiente, la corrupción, los atropellos de todo tipo, las injusticias serían muchísimo mayores. La falta de posibilidades de que los ciudadanos exigieran respuestas y exigieran comportamientos a sus políticos también, incluso el modo de elegirlos. Y yo creo que también la insolidaridad sería muchísimo mayor. Por eso creo que es algo que nos afecta a todos y que nos interesa a todos. Os voy a dar unas breves pinceladas. Alicia ha dicho que yo soy su jefa. Bueno, soy la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España y es de la Junta Directiva. Muchas gracias por lo que ha dicho también Alicia. Casi todo nos afecta ya todas estas cosas porque ya llevamos muchos años detrás de profesión, ¿no? Somos unas súper veteranas y entonces podemos hablar de determinadas cosas más que nada por un conocimiento personal y por una batalla que hemos tenido también personal a lo largo de todos estos años. Porque, como decía Alicia, la ética parte del comportamiento individual de las personas y del comportamiento individual de los periodistas. Y eso implica una batalla permanente y constante, desde el primer día de la profesión hasta que dejes de ejercerla. O sea, a todos los niveles, contigo mismo para empezar, con los compañeros, con los jefes, con la empresa, con las personas a las que estás haciendo entrevistas, con todo el ejercicio del periodismo en general. Os voy a decir brevemente, por si alguno no lo sabéis, en qué consiste Reporteros Sin Fronteras, organización de la que las dos formamos parte. Es una organización no gubernamental
creada en París hace 30 años, este año se cumple el 30 aniversario, que se dedica fundamentalmente a la defensa de los periodistas y a la defensa de la información en libertad. Defendemos a los periodistas en todo el mundo y a los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión, denunciamos todos los ataques a los que sufre la libertad de información, los asesinatos de periodistas, los encarcelamientos, las censuras, los ataques de todo tipo, censuras y autocensuras, y las desapariciones, y denunciamos todo esto, hacemos presiones públicas, tenemos un estatus consultivo delante de Naciones Unidas, ante Naciones Unidas y también ante la Unión Europea, y publicamos todos los años una clasificación mundial de la libertad de prensa en el mundo, que es muy seguida internacionalmente para valorar cómo están los países en esta clasificación, es decir, cómo cumplen, si hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa. Y luego nosotros en España publicamos un informe que os les recomiendo, que es el informe de la libertad de prensa en el mundo y que analiza país por país cómo está la situación en ese país, lo que se ha hecho el año anterior, cuántos asesinatos ha habido, cuántas desapariciones, cuántos secuestros, si ha habido leyes en contra de la libertad de información, en fin, todos los avatares y todos los ataques que hay contra la libertad de prensa en ese país. Eso es, grosso modo, lo que hace Reporteros Sin Fronteras, que somos una organización en España declarada de utilidad pública, que nos autofinanciamos, es decir, no tenemos ninguna subvención pública. Nosotros vivimos de nuestros socios privados, que son periodistas o amigos, de nuestros socios institucionales, que son los grandes medios, que hacen una donación al año, de las ventas de nuestras revistas, que por cierto os recomiendo, hay unas revistas trimestrales que editamos en francés y en inglés, con fotografías de los mejores fotoperiodistas del mundo, que donan sus fotografías a Reporteros Sin Fronteras para que su venta sirva de ingresos y de modo que podamos desarrollar nuestras actividades y por los trabajos que realizamos, ¿no? Bueno, dicho esto, ya estáis un poquito situados. Y voy a empezar a contaros un poco desde el aspecto más internacional. Sabía que Alicia se iba a centrar más en el aspecto nacional, en el aspecto local, y yo quiero daros unas pinceladas más de cómo está la situación de la libertad de prensa y de la libertad de prensa relacionada con la ética en el mundo en estos momentos, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española define la ética como una parte de la filosofía que se ocupa de la moral y de las obligaciones del hombre. Llevado a la información, y a nuestra profesión, esto quiere decir que se ocupa de la parte de nuestras obligaciones como periodistas, algo de lo que se suele hablar poco, ¿no? Se habla bastante del derecho de los periodistas, pero poco de las obligaciones, que también tenemos, y que parece que se ha quedado relegado, y esto ha salido en una de las preguntas, a las facultades de información, a los máster de periodismo y demás, ¿no? Algo que se habla en las facultades, que se conoce bien, pero que luego parece que cuando se empieza a ejercer la profesión queda metido en un cajón para que no moleste demasiado, ¿no? Como la ética del periodismo está relacionada directamente con el ejercicio de la profesión, ¿no? Y con el derecho a la información, que está reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que luego a la práctica es muy distinto, este derecho, la mayoría de los países en estos momentos se vulnera de un modo feroz, ¿no? Se vulnera por gobiernos, por religiones, por ejércitos, por grupos armados, por criminales de todo tipo, ¿no? Y esto evidentemente influye en cómo se realiza la información y la práctica y el trabajo de los periodistas, ¿no? En estos momentos hablar de derecho de información en el mundo parece una ironía, parece una broma, ¿no? Porque en cuanto hablamos, en cuanto vemos la situación, nos encontramos con asesinatos, encarcelamientos, secuestros, desapariciones de periodistas, bombas, etc. Basta echar una ojeada al mapa de la información que tenemos de la libertad de prensa en el mundo, que está aquí proyectado, y veréis que poquísimos países están en blanco. Son los que están en buena relación con la libertad de información.
poquísimos, casi todos son nórdicos. Unos poquitos más están en amarillos, entre ellos España. Quiere decir que tienen un buen nivel de libertad de información, pero la mayoría están en naranja, en rojo o en negro, lo que significa que tienen problemas graves, o sea, están con problemas en situación difícil o muy grave, ¿no? Para situarnos, os voy a dar unos datos de cómo está en lo que llevamos de 2015, los ataques que ha habido contra la libertad de información en el mundo en general, ¿no? En estos momentos, a día de hoy, en el barómetro de Reporteros Sin Fronteras, que es, tenemos al día con el número de asesinados y de encarcelados, hay 58 periodistas que han sido asesinados en 2015 y 17 internautas, de ellos más de 30 por el terrorismo yihadista. Y no están todos porque, como os decía antes, nosotros solamente computamos los que comprobamos, os decía antes, no, lo decía en televisión a la entrada, los que están computados que han sido asesinados por el ejercicio de la profesión, ¿no? Encarcelados en estos momentos hay 300 y pico, entre periodistas y internautas, ¿no? En Siria se han asesinado a 5 periodistas, hay desaparecidos 19, 9 de ellos secuestrados. En Irak hay 11 periodistas asesinados, en Yemen 5, en Francia 9 si contamos los de Charlie Hebdo, en Sudán del Sur 6, etcétera, ¿no? Todo esto, como os decía antes, lo tenéis en el informe de la libertad de prensa en el mundo, detallado, que sobre todo a los periodistas os aconsejo que manejéis, que os acostumbréis a manejar, porque os da una idea de cómo es esta situación en general. Normalmente nos quejamos mucho y nos miramos mucho el ombligo pensando que en España o en Europa o en los países occidentales estamos en una situación desastrosa del periodismo, que tiene muchos problemas, pero no es nada absolutamente si lo comparamos con la situación internacional, donde los periodistas están jugando la vida, pero por momentos, donde los que más asesinan, los que más encarcelan, los que más secuestran son los periodistas locales. Nosotros lanzamos las campanas al vuelo cuando hay un periodista occidental asesinado, como fue el caso en Siria de James Foley o de Stevenson Love. Pero realmente frente a 1 o 2 periodistas occidentales que asesinan, hay 3 veces más de periodistas locales que asesinan o que encarcelan o que tienen que exiliarse por amenazas de muerte, ¿no? Los periodistas, ya que he citado a lo que le pasó a Foley y a Solov, nos hemos convertido en los últimos años en un objetivo claro a batir. ¿Por qué? Me suelen preguntar a mí, ¿por qué? Porque ahora, precisamente, bueno, pues porque hay demasiados interesados en que la información real de lo que está pasando no llegue a los ciudadanos, no trascienda, ¿no? Hay interesados gobiernos, ejércitos, policías, extremistas radicales de todo tipo, criminales, grandes multinacionales, en fin, no quieren que se conozca lo que está pasando realmente, ¿no? Por eso cada vez hay más periodistas muertos, hay más encarcelados y más secuestrados. La línea roja la cruzó el Daesh, o también conocido como ISIS, como el Estado Islámico, en Siria e Irak en 2014, ¿no? Utilizando a los periodistas no solo como arma de guerra, sino como propaganda directa de guerra, ¿no? El degollamiento en directo que todos hemos visto y que no sé si Alicia habrá hablado de ese comportamiento ético de la prensa occidental. ¿Se deben de dar esas imágenes? ¿No se deben de dar esas imágenes? Bueno, eso fue verdaderamente una bomba informativa y una bomba, en principio, en la conciencia de Occidente, ¿no? Porque Daesh utiliza una ideología totalmente medieval con las más modernas técnicas de comunicación, y el efecto pues realmente es una bomba explosiva tremenda que ahora hemos empezado a digerir, pero que en principio no sabíamos ni cómo asimilar, ¿no? Y esta actuación del Daesh, del Estado Islámico, ha cambiado por completo el modo de hacer información de los periodistas en las guerras y en los conflictos. El modelo de secuestro de periodistas en Siria y en Irak se ha seguido
por ejemplo, en Ucrania y en Libia. En Ucrania, el año pasado, secuestraron a 33 informadores y en Libia a 29. Ayer mismo acaban de secuestrar a un periodista en Libia y desde hace un año hay otro desaparecido que creemos que también está secuestrado, ¿no? Es verdad que estos secuestros de Ucrania o de Libia no son tan largos y prolongados ni tan sonoros como los de Siria o los de Irak. Suelen ser por días, a veces por horas, pero también realizan y hacen malos tratos y a veces torturas contra los periodistas antes de ponerlos en libertad. En Irak hay en estos momentos 10 informadores, entre periodistas y internautas, secuestrados a manos del Daesh, ¿no? Y desde junio de 2014 huyeron de Mosul cuando entraron el Daesh 60 periodistas para conservar la vida, ¿no? Esta situación pues, ha supuesto una terrible pérdida en la información que nos llega directamente o que nos llegaba directamente desde esos sitios por los reporteros de guerra o enviados especiales de los grandes medios internacionales. Como sabéis, por lo menos los que estudiáis periodismo, estos ya, salvo contadísimas excepciones, no envían a sus corresponsales de guerra a los sitios en conflicto a conseguir una información en directo, lo cual supone ya de entrada una disminución notable del derecho a informar y a ser informado. Y aquí ya tenemos uno de las primeras consecuencias que podríamos decir del derecho a la información, de éticas de lo que ha supuesto o de lo que está suponiendo esta terrible situación de estos países y lo que impone el Daesh. La información que nos llega, prácticamente nos llega ahora, no es casi nada información independiente y contrastada, nos llega propaganda del Daesh y de otros grupos radicales y nos llega también prácticamente otro de los aspectos de los que no hablamos y que es muy importante, es la desaparición de los periodistas locales de todos esos países. Han desaparecido. El Daesh, por ejemplo, ha establecido un decálogo, bueno, más que decálogo, hay varios puntos más, pero no son solamente 10 puntos, pero es más fácil decir que es un decálogo, de obligado cumplimiento para todos los periodistas que quieren informar en la zona, a riesgo y con graves amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Algunos de ellos ya los han asesinado. ¿Qué pasa? Que los periodistas locales de Siria, de Irak o de los que están imitando han desaparecido. Han desaparecido o bien están callados y no ejercen el periodismo, o bien han emigrado a otras zonas, o bien se han exiliado incluso de los países, ¿no? Y esta es una de las primeras consecuencias éticas de la actuación del Daesh, porque la información que nos llega o bien es propaganda de algunas de las partes, de algunos de los grupos, o bien nos llega a través de los freelance, ¿no? Y los freelance, en estos momentos, cada vez van menos freelance también. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están recibiendo a cambio de unas informaciones en primera línea de fuego por las que se juegan la vida y a los que van la mayoría de las veces los freelance con chalecos antibala, cascos y seguros de Reporteros Sin Fronteras, porque este es uno de los servicios que hacemos a los freelance, ni tan siquiera les da ya para pagarse los viajes. Es decir, las grandes empresas de prensa y de televisión están pagando en estos momentos 30 y 50 euros por una crónica en primera línea de fuego. Y a veces incluso han llegado a pagar 20 euros. Como comprenderéis, es verdaderamente lamentable, ¿no? Conviene que lo tengáis muy presentes los que estudiáis periodismo y tenéis las ganas de ser corresponsales de guerra, porque evidentemente es muy atractivo para todos cuando empezamos. Ahora la mayoría van como freelance y se juegan la vida. Es francamente muy arriesgado ir a estos países en conflicto, ¿no? Cuando lo hacen, además de arriesgarse a perder la vida o a ser secuestrados, tienen un plus más, que es que las empresas les exigen que para publicarse tienen que ser imágenes o informaciones de gran impacto.
¿Qué pasa con eso? Que para sacarlo en primera, ¿no? O en los telediarios o en las primeras páginas de los periódicos. ¿Qué pasa? Pues que los freelance fuerzan muchísimo la maquinaria informativa y incluso a veces con comportamientos que podríamos considerar poco éticos, ¿no? Profesionales, como es el dar determinadas fotos, como es organizar determinados montajes informativos o contar cosas que ponen en riesgo a los ciudadanos de esos países, a la gente con las que están entrevistando, que están viendo, y esto supongo que Alicia lo podrá ampliar, y para que eso lo den luego en los medios con los que han establecido un contacto o a los medios a los que les están vendiendo información. Esto por parte de los medios, desde luego, es de una falta de ética tremenda, porque no solamente pagan una miseria por esas informaciones, sino que además hay otra parte, que es que si a estos freelance luego les pasa algo, si los matan o los secuestran, estos medios se lavan las manos porque no son periodistas de sus plantillas. Son personas que están vendiendo una información y que no les atañe, ¿no? Afortunadamente hay todavía magníficos fotoperiodistas freelance y algunos los llamados plumillas en la profesión, que también siguen haciendo información, ¿no? Otro aspecto derivado del integrismo islamista y de su presión sobre los medios, que hemos visto claramente, por ejemplo, después de atentados como el de Charlie Hebdo en París, que costó la vida a 12 periodistas, es el dónde están los límites a la información por creencias religiosas, ¿no? Y esto es un debate que, lo mismo que el debate de las fotografías, si son lícitas o no lícitas darlas cuando están en la línea, y esto cuando fui defensora del lector del País permanentemente tenía quejas de este tipo, ¿no? Lo de las fotografías es algo que nos hace que nuestras hipersensibilidades occidentales, tanto a la hora de ver los telediarios a la hora de la comida, como una fotografía en una primera página de un periódico, sobre todo cuando nos afecta más directamente, porque, como decía antes uno de vosotros, si es un niño africano, si es un niño asiático, si es un niño lejano de los pobres estos del tercer mundo a los que estamos acostumbrados, no pasa nada, ¿no? Cuando ya nos afecta a nosotros, yo era defensora del lector cuando fue la matanza de Atocha, y en la primera edición, la edición especial del País, dimos las primeras fotos que llegaron a la redacción por un fotoperiodista freelance que estaba en la estación de Atocha y que prácticamente no dio ni tiempo a ver qué fotos se daban, porque la edición salió a la 1 del mediodía y las fotos llegaron a las 12 o a las 12:30, ¿no? Eran unas fotos muy crudas, algunas de ellas eran con imágenes de heridos o de muertos, no se sabía en aquellos momentos, colgados de las ventanillas, ¿no? Y hubo que luego ya no se dieron en la primera edición porque se consideraron que podían ser, que mucha gente le podía resultar terrorífico, aunque eran fotografías que evidentemente añadían información. No eran morbosas, estaban dentro del código ético y deontológico del país. El país tiene un código, un libro de estilo, que obliga a tratar la información gráfica de una determinada forma, ¿no? Por supuesto, rechaza todo periodismo sensacionalista, amarillista, y dice que las fotos que puedan ser problemáticas se darán únicamente cuando añadan información o den información del suceso, ¿no? Ese era el tema en esos momentos, pero originan cantidad de protestas, cantidad Bueno, pues eso pasa lo mismo con cada vez que hay un atentado de este tipo, como fue el de Charlie Hebdo. De repente hay una discusión enorme ética de hasta dónde llega la responsabilidad de los periodistas y de los medios para dar determinadas informaciones, ¿no? Hay gobiernos, hay empresas, hay religiones, incluso hay periodistas que dicen que nosotros tenemos una responsabilidad ética en eso y que por lo tanto debemos de censurar determinadas informaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, ante los que alegan que los medios de comunicación
deben anteponer estas responsabilidades por amenazas radicales de los extremistas para publicar determinadas informaciones, dibujos o fotografías, ¿no? Reporteros Sin Fronteras dice que en una sociedad democrática no se pueden admitir más límites a la libertad de información que las que marcan las leyes que nos damos democráticamente. Es decir, defendemos la libertad de prensa y de expresión, que como sabéis no es lo mismo, incluso cuando algún medio provoca descaradamente e irreverentemente contra todo, como es el caso de Charlie Hebdo, ¿no? Porque creemos que una sociedad democrática, de sociedades democráticas laicas, se rigen, no se pueden regir por sentimientos religiosos, ¿no? Es simplemente utilizar los sentimientos religiosos, la religión es simplemente un chantaje. La religión pertenece a la vida privada y en una democracia se defiende y se define por la libre expresión de sus ideas, no por la religión, ¿no? Pero en cada atentado fuerte de este tipo surge ese debate que desde luego está ahí y que a nosotros nos preguntan siempre cuál es la postura de Reporteros Sin Fronteras. La postura de Reporteros Sin Fronteras es esa. Creemos que evidentemente no se puede dar información que fomente el terrorismo, que defienda el terrorismo, que defienda la esclavitud o que defienda ataques fundamentales, ¿no?, contra los derechos humanos de ese tipo, pero debe de ser la autocensura debe de ser evitada en todo momento, ¿no? Esta falta de libertad de información no es solo cuestión de los países en conflicto como Siria, Irak, Libia, Yemen, Ucrania en estos momentos, ¿no? Hay países que son dictaduras o totalitarios, ¿no?, donde encarcelan y matan a los periodistas y, bueno, no tenemos nada más que recordar el caso de China, ¿no?, donde hay 100 informadores encarcelados en estos momentos, 84 de ellos internautas, o Irán con 34 encarcelados, o el caso de Turquía, donde después de que llegaron a tener más de 60 periodistas encarcelados, este año liberaron a bastantes de ellos y ahora nuevamente se está volviendo a encarcelar a periodistas acusándoles de que pertenecen al PKK y que son terroristas o fomentan el terrorismo, ¿no? Por no hablar de otros países africanos, ¿no?, como Eritrea, que es un auténtico agujero negro para los periodistas, donde hay 20 y tantos periodistas encarcelados, donde en los últimos años se han suicidado 5 periodistas en la cárcel por no poder soportar el régimen tan durísimo que tiene. Están encarcelados en contenedores en medio del desierto con unas altísimas temperaturas en verano y fríos terribles luego en invierno o por la noche. No tienen derecho a que les vea la Cruz Roja, no tienen derecho a que les vean los familiares. Es más, yo tengo apadrinado a un periodista eritreo porque Reporteros Sin Fronteras España apadrina a 10 periodistas internacionales que están encarcelados en estos momentos a través de periodistas españoles. Alicia también es madrina de uno de estos periodistas. Bien, pues mi periodista apadrinado, que se llama Dewit Isaat y que tiene la doble nacionalidad eritreo-sueca, está encarcelado desde hace 13 años en Eritrea, sin ninguna acusación formal, negando el gobierno, la dictadura de Eritrea, de Afewerki, que hay presos políticos ni presos de conciencia. Reporteros Sin Fronteras ha hecho un habeas corpus para saber la situación y cómo está. No contestan, no deja que lo vea la Cruz Roja, no deja que lo vea nadie. Hay veces en que corre el rumor de que ha muerto. Creemos que no ha muerto, creemos que está vivo, pero ni tan siquiera se sabe cuál es la situación de estos presos. Este año liberaron a otra periodista eritrea que teníamos apadrinada y que se ha pasado también 4 años o 5 años en la cárcel. La situación es verdaderamente terrible, pero está pasando lo mismo en Nigeria. En Nigeria, con Boko Haram, pues los periodistas no pueden informar de lo que pasa en el norte de Nigeria, ¿no? No puede asesinar de los secuestros de las niñas, de los asesinatos, de cómo cómo entran a fuego en las aldeas. No pueden llegar allí, no pueden informar.
Si nos pasamos a Latinoamérica, que lo tenemos más cercano y que parece que siempre nos conmueve más, pues ¿qué os voy a decir de la situación de México, ¿no? México es un país donde este año han muerto 9 periodistas, ya en lo que va de año, aunque nosotros en el barómetro solamente tenemos reconocidos a 3, pero en la web vamos dando información de todos los que mueren, donde está a la orden del día los secuestros y está a la orden del día la censura y la autocensura. Hay periódicos que han decidido ya no informar de las actividades del narcotráfico porque evidentemente los riesgos eran altísimos, y hay periodistas que se autocensuran también por lo mismo, ¿no? Hay otros periodistas que han tenido que huir de sus ciudades donde vivían, y que así todo, como pasó recientemente con un periodista mexicano que fue a México DF huyendo de su zona, y así todo allí le asesinaron a los pocos meses, ¿no? Entonces, el problema de países como México es que, además de que evidentemente el narcotráfico y los traficantes de todo tipo, porque no solamente son narcotraficantes, sino que también son traficantes humanos, ¿no? Secuestradores, del secuestro express que funciona en México, en fin. El problema es la impunidad judicial que hay en estos momentos en México, ¿no? Para todo este tipo de sucesos. Entonces, cuando los depredadores de la libertad de prensa, de la libertad de información y de los periodistas ven que todos estos crímenes quedan impunes, prácticamente en el 90% de los casos, pues evidentemente es una invitación clarísima a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Si hablamos de Venezuela, pues en Venezuela prácticamente la prensa independiente ha desaparecido, ¿no? Los diarios de papel no pueden ni tan siquiera imprimir porque no hay papel, porque el gobierno lo ha retirado, no da facilidades para que se puedan imprimir papeles, periódicos que no son los suyos. Y lo mismo ha pasado con las televisiones, que prácticamente todas las televisiones independientes están desapareciendo, ¿no? Están bien comprados por el gobierno o por empresas afines al gobierno, ¿no? En Honduras, en Ecuador, etcétera. En fin, todo esto. En Honduras, por ejemplo, el presidente, que va de ser muy de izquierdas, pues luego resulta que reprime a los periodistas, permanentemente les está denunciando y llevando a los tribunales y pidiendo unas indemnizaciones de millones que obligan a cerrar los medios prácticamente, ¿no? Todo esto, como veréis, es muy ético. De comportamiento de los gobiernos, de las guerrillas, de las empresas, demás. Quiero pasar a otro aspecto, ¿no? De cuando hablamos del derecho de información, no podemos olvidarnos, y antes he visto que Alicia hablaba de ello también, de lo que ha supuesto la irrupción de Internet y las redes sociales, ¿no? Internet y las redes que teóricamente iba a suponer un terreno de libertad absoluta, donde la censura iba a desaparecer y todos nos los prometíamos muy felices. Bueno, pues han bastado unos pocos años para que veamos que estábamos equivocados, ¿no? Y que era un error, porque si bien al principio Internet, junto con los teléfonos móviles, sirvió en algunos casos, recordemos la revolución de azafrán en Birmania o las elecciones del 2009 en Irán, donde se acuñó aquella frase famosa de los manifestantes dispararon tweets frente a las balas, ¿no? En la primavera árabe e incluso en los comienzos de la guerra de Siria, ¿no? Del conflicto sirio. Internet sirvió para burlar en un principio las censuras y limitaciones gubernamentales, ¿no? Pero pronto hemos visto que los gobiernos se han puesto las pilas inmediatamente, y en estos momentos hay una censura importantísima en Internet a distintos niveles, ¿no? Lo cual hace que no sea un territorio en el que ni estamos libres de censura ni podemos confiar absolutamente. En estos momentos, aunque apenas se habla de ello, hay más de 60 países que practican la censura en Internet. Más de 60 países, ¿eh? Y el objetivo de muchos gobiernos, por supuesto silencioso, es hacerse con Internet, controlar Internet, ¿no? La censura ya no consiste solo en cortar Internet, que es lo que se hacía al principio.
Cortaban Internet, dejaban un país sin Internet y nadie podía hacer nada, ¿no? Pero, o las redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube, ¿no? Ahora se sigue haciendo en algunos países, pero mucho menos. ¿Por qué? Porque hay muchos países que ya tienen un desarrollo económico importante, de los que censuran en Internet, y eso les produce pérdidas económicas importantes, ¿no? Y luego, por otro lado, es una mala prensa internacional que tampoco les conviene, ¿no? Así que ya no se corta Internet, o se ha dejado de tener una lista de palabras prohibidas en Internet. Por ejemplo, todavía Turquía, en estos momentos, que es uno de los países que aspira a entrar en la UE y que es de los más represivos que hay con la prensa y con Internet, tiene en estos momentos 138 palabras que están prohibidas en Internet. Algunas como mujer, falda, embarazada, libre, cuñada, que a nosotros nos parecen absolutamente demenciales, ¿verdad? Bueno, pues está así, ¿no? En la mayoría de las ocasiones lo que se hace es ralentizar la banda, ¿no?, para que se haga imposible el envío de fotos y de vídeos, o bloquear los sitios web sin orden judicial, ¿no? En poco tiempo la censura se ha vuelto muchísimo más sofisticada y se bloquean los sitios web sin orden judicial, o la mayoría de las policías informáticas establecidas por los gobiernos saben bloquear los portales, las direcciones IP de los sitios web, o bloquear las herramientas que eluden la censura, ¿no? Los regímenes autoritarios y pseudodemocráticos se han puesto al día en la censura generalmente con una tecnología de vigilancia de doble uso, que en principio es solo de un uso, pero luego se utiliza por todo el mundo, ¿no? En connivencia con las grandes empresas de telecomunicación occidentales. Es decir, las grandes empresas internacionales de comunicación se han convertido en los nuevos guardianes o policías de la red. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque es algo en lo que normalmente no somos conscientes. A petición de ciertos gobiernos, y en ocasiones estos gobiernos, presionados por los sectores más integristas de la religión, las grandes empresas de telecomunicación redireccionan los servidores cuando las informaciones consideran que son ofensivas para ellos o sus religiones, ¿no? Es el caso de India, por ejemplo, donde se redireccionó, Google redireccionó su plataforma Blogger, de forma que los gobiernos indios no pueden ver lo mismo que el resto del mundo, ¿no? Facebook ha confesado que ha tenido 500 peticiones de censura del gobierno indio también, porque iban en contra de sus leyes, y Facebook las atiende. Y antes Twitter aceptó incluir en su sistema unas herramientas que le permiten censurar los contenidos que los gobiernos lo autoricen, ¿no? O sea, como veréis, se han transformado, y Turquía es uno de los países que claramente lo ha hecho, han transformado a los proveedores de la red, ¿no?, de Internet, en auténticos instrumentos de censura y vigilancia, ¿no? ¿Quién rechaza en estos momentos Facebook o Twitter o algunas de las redes porque considere que se está haciendo censura en la red? Yo creo que nadie, ¿no? Existe una tecnología de doble uso que utilizan los gobiernos y que para practicar un espionaje ilimitado con la excusa de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Son herramientas de vigilancia que se utilizan en todo el mundo por las Fuerzas Armadas, por las agencias de inteligencia y también por los gobiernos democráticos, ¿no? Cada día se utilizan más. Y los principales exportadores de esta tecnología son Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Israel, ¿no? Estas grandes democracias que todos conocemos, bueno, pues son los que exportan sus grandes empresas de telecomunicaciones estas tecnologías represivas, ¿no? Reporteros Sin Fronteras hemos pedido, y esto es un aspecto ético que nos atañe a todos evidentemente, en reiteradas ocasiones, que estas grandes empresas que colaboran con regímenes represivos y que permitan estos espionajes puedan ser juzgadas
por complicidad con los crímenes que se puedan derivar de estas tecnologías, ¿no? Y hemos dado una lista de nombres de empresas, por ejemplo, Bull, que de Francia, Boeing de Estados Unidos, que trabajaron con la Libia de Gaddafi, Blue Coat de Estados Unidos, con el régimen de Sadat en Siria, ¿no? Hay muchísimas, una larga lista que, si os interesa, tenemos los informes colgados en la página web, ¿no? Tecnología con la que se espía, encarcela y tortura a periodistas y blogueros, ¿no? En China, en Irán, en Siria, en Vietnam, en Eritrea, en Arabia Saudí o en Bahrein, que por ejemplo Bahrein es un país del que se habla muy poco, pero que encarcela a los blogueros y les condena a grandes penas, ¿no? Y en Siria el Assad ha creado un auténtico ejército, un ciberejército, que no solo se ocupa de desinformar en la red, sino que encarcela y tortura a periodistas. Por no hablar, por ejemplo, de China, donde el gran cortafuegos o la gran muralla digital sigue siendo una de las primeras represoras, ¿no?, de la red. Si hay 3.000 millones de internautas en el mundo, esas son las cifras que manejamos, el 22% está en China en estos momentos, ¿no? Bien, pues hay 2 millones de censores oficiales en la red, ¿no?, que no solamente modifican los textos de los internautas que los escriben, sino que cobran por ello. Es decir, hay en una parte de este ejército, se llaman los 5 céntimos, que cobran 5 céntimos por cada palabra que censuran y por cada... de ahí viene el nombre, ¿no? Algunos de estos internautas y blogueros que son denunciados luego son invitados a tomar el té, que es metafóricamente como se llama el llevarles detenidos a la comisaría. A veces les sueltan, a veces de ahí pasan a cárceles y no se sabe de ellos durante tiempo, ¿no? Pero evidentemente nadie reprocha a China, gran potencia económica, y a su presidente cuando va a países occidentales, qué es lo que está pasando con los derechos humanos, qué es lo que está pasando con la información, lo cual es evidentemente pues una falta de ética enorme, ¿no?, esta doble lectura de lo que nos interesa y no nos interesa. Pero como dijo Hillary Clinton no hace mucho, dice: ¿cómo voy a reprocharle nada a mi banquero? ¿Cómo va a reprochar a China, que es el banquero de Estados Unidos en estos momentos, esta situación, ¿no? Otra novedad que afecta también a la censura y al radicalismo religioso junto en Internet se da con los blogueros en Internet, ¿no? Por ejemplo, todos habéis oído hablar, supongo, del caso de Raif Badawi, el bloguero de Arabia Saudí, que está condenado a 10 años de prisión por haber escrito en su blog que creó informaciones de lo que él consideraba que debían de saber sus conciudadanos, y que, por supuesto, el gobierno saudí ha considerado que va en contra totalmente de todo, ¿no? Y que, además de los 10 años y una multa altísima, le han condenado a 1000 latigazos en la vía pública, ¿no? Badawi recibió los primeros 50 latigazos y luego no le han vuelto a dar más, porque fue tal el revuelo internacional que se organizó y cómo quedó físicamente, que de momento los han suspendido, aunque últimamente, este mes pasado, se hablaba de que querían volver a darle latigazos, pero en la prisión, para que no hubiera imágenes como hubo de la vez anterior, ¿no? Bueno, pues países como Arabia Saudí o Bahrein están condenando a altísimas penas de prisión y a latigazos a los internautas, ¿no? En Mauritania, por ejemplo, es un caso insólito y que no tiene precedentes desde la independencia. A finales del año pasado, de 2014, condenaron a un bloguero, a Mohamed Cheikh, a muerte por escribir en su blog sobre el sistema de castas de Mauritania, ¿no? Este bloguero pertenece a la casta de los herreros, habló de los herreros y le declararon apóstata por hablar con ligereza del profeta, ¿no? Y está condenado a muerte en estos momentos, ¿no? Bueno, pues prácticamente la mitad de los países del mundo en estos momentos, periodistas y blogueros se enfrentan todos los días, en nombre de la religión, a una censura y a unas penas altísimas impuestas por los gobiernos, ¿no? En Irán, en 2014, 8 internautas fueron condenados por el Tribunal Revolucionario de Teherán a una pena de 123 años de cárcel, ¿no?, por insulto al guía supremo de la revolución, etc. En Bangladesh, por ejemplo,
últimamente se está matando a periodistas a machetazos en la calle, porque los islamistas consideran que están haciendo informaciones blasfemas o que van en contra de las religiones, ¿no? Bueno, y esto está ocurriendo en estos países, pero el control de Internet, el control de la información, no solamente ocurre en países dictatoriales o poco democráticos, porque tenemos que, como os decía antes, las sociedades occidentales, los gobiernos democráticos, con la disculpa de la lucha antiterrorista o la lucha contra la pedofilia o de los derechos de autor, cada día se vuelven más controladores de Internet, ¿no? La seguridad se ha convertido en el principal argumento, ¿no? No sé si os acordaréis del caso de James Risen, el periodista del New York Times de investigación, que denunció el año pasado que padecía un hostigamiento judicial del gobierno y calificó a Estados Unidos de Estado orwelliano que se proclama transparente, ¿no? En nombre de la ley de espionaje en Estados Unidos, desde el gobierno de Barack Obama, desde que llegara a la presidencia, antes solamente se había usado la ley de espionaje en 3 ocasiones. Obama la ha utilizado 8. Y en especial contra 4 informantes, ¿no? Uno de ellos el soldado Manning, y la Agencia de Seguridad de Naciones Unidas ha creado un sistema de vigilancia que todos sabéis que denunció Edward Snowden, que se tuvo que exiliar a Rusia y que vive en Rusia, ¿no? Que una denuncia que provocó un auténtico infarto en el gobierno de Estados Unidos y una auténtica conmoción en todo el mundo, ¿no? Porque nos llevó a ver hasta qué punto éramos todos espiados, hasta la poderosísima Merkel, por Estados Unidos, ¿no? Y por sus servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, en Europa, en numerosos países se han adaptado legislaciones antiterroristas que permiten vigilar a los periodistas y a los ciudadanos, ¿no? Con la disculpa del terrorismo. En Reino Unido y en Francia son con mucho los peores países, Francia adoptó la ley de programación militar que autoriza la vigilancia gubernamental en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo sin una orden judicial, ¿no? Se ha reducido la protección jurídica de los periodistas y se ha establecido un sistema de control administrativo en las web. Y en Reino Unido, recordaréis, por ejemplo, que a finales de 2013 la policía británica obtuvo una información detallada de más de 1.700 empleados de la empresa del Times, de Sunday Times y de Sun, ¿no? Y el Guardian reveló que en 2008 la agencia de inteligencia británica había interceptado más de 70.000 correos electrónicos, entre ellos los de los periodistas de Le Monde, de Guardian, de New York Times, de Sun, de la NBC y de Washington Post. Como veréis, el espionaje al que estamos sometidos todos y que no somos conscientes de ellos o poco conscientes es importantísimo. Me están diciendo que me estoy pasando ya de tiempo, o sea que voy a dar una última pincelada de algo que yo creo que es importante, y es que Internet ha introducido el esquema del todo vale, ¿no? Internet, como decía Alicia, es maravilloso. Esta nueva tecnología nos permite a los periodistas realizar el trabajo de un modo mucho más fácil, en tiempo real, ¿no? Pero tiene una doble cara. Alicia hablaba de la cara negra de Internet, yo hablo de esa doble cara de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por un lado es una maravilla, nos facilita muchísimo el trabajo, nos permite hacer información en tiempo real, pero por otro lado ha introducido un poco el concepto del todo vale, ¿no? De la información mezclada con la propaganda, la información mezclada con la opinión, la información sin contrastar, la información de todo el mundo puede ser periodista, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil y puede hacer una foto porque pasaba por allí, o todo el mundo puede contar algo. Y yo creo que esto está inundando la profesión y inundando el periodismo de una terrible confusión, ¿no? O sea, pasando por información cosas que en absoluto son información. Las redes, por supuesto, y Internet han sido eficaces en muchísimos casos y lo siguen siendo en dictaduras y en países autoritarios, ¿no? Pero yo creo que tenemos que insistir mucho, y en esto los periodistas tenemos que tenerlo muy presente en nuestra ética profesional. Es decir, si nosotros nos servimos de las redes sociales para informar, si nosotros nos servimos de Internet, tenemos que siempre contrastar esta información luego.
O sea, no podemos decir esto lo da Internet y ya está, porque ni es fiable, ni sabemos de dónde viene, ni sabemos si ha sido contrastado, y además hay errores que se multiplican, unas veces inconscientes y otras veces conscientes, que se repiten hasta la sociedad, ¿no? Hasta la saciedad. El formato puede ser el que sea, es decir, puede ser prensa escrita, puede ser televisión, puede ser radio, puede ser Internet, puede ser digitales, pero la información, la calidad de la información es la misma, debe de ser la misma desde el principio. La ética de la información, nuestro deber ético de no mezclar información con opinión, de no mezclar propaganda, de no mezclar intereses personales, de contrastar absolutamente las informaciones. Antes se decía con 3 fuentes, al menos con 2 fuentes, contrastar las informaciones, ¿no? Y plantearnos en ocasiones, como antes decía Alicia, dónde llegan los límites. ¿Esto lo debo publicar? ¿No lo debo publicar? ¿Hasta dónde? Bueno, pues yo creo que tenemos una clara responsabilidad en cómo los periodistas damos esta información. Por supuesto, y aquí es otro aspecto, la crisis laboral, la doble crisis económica por un lado y de las nuevas tecnologías por otro, que han afectado tantísimo a la profesión y al periodismo, ha creado también una situación laboral con pérdida en España de 11.000 puestos de trabajo en los últimos años. Ahora venía leyendo en el tren que el New York Times ha despedido a 300 periodistas en los 2 últimos años, y que bueno, pues ha introducido un miedo en la profesión, un miedo en los periodistas a perder el puesto de trabajo, que les hace facilísima presa de la censura y de la autocensura. Un periodista con miedo es la presa más fácil de la censura de todo tipo, ¿no? De la censura política, económica, empresarial, incluso, y hasta del jefecillo de turno, ¿no? Entonces, un periodista, como decía Alicia, y yo lo repito, tiene que ser por naturaleza incómodo. O sea, para que si no es incómodo con el poder, lo debe de llevar en los genes, si no es incómodo con el poder, más vale que se dedique a otra profesión, ¿no? Yo creo que tiene que estar dispuesto a defender sus informaciones, lo que él cree que son sus informaciones bien hechas, honestas y contrastadas en todo momento. Y eso resulta muchas veces incómodo. Los periodistas, como decía Alicia, los periodistas éticos, los periodistas respondones y que reclaman sus derechos suelen ser molestos en general, y en estos momentos en particular mucho más. Cuando la ética periodista se ha relajado hasta unos extremos increíbles, porque como también decía Alicia, estamos yendo hacia el espectáculo en la información, y los periodistas consideran que lo que quieren los medios y lo que se vende es el espectáculo en vez de la información rigurosa y contrastada, pues es mucho más fácil seguir esa onda, ¿no? Y termino ya. Otro de los problemas que afectan a la ética en estos momentos, profesional, internacional y a las empresas, es la concentración de las empresas periodísticas. La gran concentración en pequeños propietarios, en pequeños millonarios que dominan una gran parte de medios, además de otras empresas, y que hacen que la información que se da en esos medios esté muy condicionada por sus intereses económicos, ¿no? Hoy también en el tren venía leyendo El País y venía leyendo que Slim, el millonario mexicano, que el New York Times quería sacar una edición en español, en castellano, en México. Y los intereses y está dudoso de hacerlo porque los intereses de Slim, que es uno de los mayores ricos del mundo que hay en estos momentos, según la lista Forbes, y que tiene grandes intereses empresariales, bueno, pues está condicionando de algún modo todo ese desarrollo de la información libre. Bueno, no quiero pasarme más de tiempo, son unas pinceladas que os he dado internacionales y que os puedo contestar a cualquier cosa que queráis saber. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a hacer un breve descanso de 5 o 10 minutos para recomponer después la segunda parte. Por favor.
La buena audición de esta sala es de feedback, ¿eh? O sea, de la misma forma que oís muy bien, casi sin micrófono, al ponente, oímos perfectamente las conversaciones de vosotros. De manera que, por favor, ¿eh? Esto es así. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Por favor, allí. Sí. Has dicho que sobre el discurso de ahora y demás y la trata de colaboración y demás, ¿qué opinas del papel que ejerce Wikileaks en la sociedad ahora mismo? Sobre el periodismo y los criterios periodísticos, entonces se podría, porque hay mucha gente que confunde con periodismo. Bueno, yo creo que lo que hizo Wikileaks en principio, con su gran informe inicial, estuvo bien, pero estuvo bien porque luego estuvo trabajado y documentado y contrastado por periodistas profesionales. Es decir, lo que aquí publicó El País de Wikileaks en sus primeras denuncias que ocasionó tanto ruido, estuvo contrastado, comprobado y por un equipo de profesionales del país veteranísimo que comprobaron línea por línea lo que había denunciado Wikileaks, que resumieron, que contextualizaron, y que eso es fundamental. Es decir, yo creo que Wikileaks no ha vuelto a tener un boom informativo como tuvo con esa primera noticia, porque lo mismo que pasó en España, pasó luego con el New York Times, pasó luego con el Guardian, es demás. Fueron periodistas profesionales muy acreditados los que contextualizaron y contrastaron esa información.